amb la col·laboració de Nova Llibres. I comencem el nostre programa de Son Comarca i ho fem ja acompanyats de Miguel Ángel Villalba i d'Àlex López. Benvinguts, ells són del Club Atletisme Torrent. Benvinguts a Son Com. Buenas tardes. Pues comencem parlant amb Àlex perquè ni més ni menys que vens de guanyar l'or fa poc més d'un mes en la modalitat de salt amb un salt de 7 de neu que podríem dir, de fet és la 8ª millor marca, no? de tota la història. Sí. I això t'ha valgut una marca que ja que val per anar possiblement a l'europeu que se celebra en Jerusalem. Sí. Aquest cap de setmana, del 9 al 14, vas a la concentració de la selecció espanyola a Torrevella i conta'ns una miqueta com has viscut això i el camí per arribar fins a Jerusalén. Pues nada, la verdad que bien. Yo no sé, los objetivos que tengo son parecidos a esos, que son ir a de Europa y bueno, principalmente ese, ¿no? Y la verdad que muy bien. Y no sé. També va ser subcampió en triple salt, amb 14 metres i mig. I això en categoria sub-18, però en categoria sub-16, com estàvem parlant abans amb el teu entrenador, ja va ser també campió, no? En les dues categories, el 2021. Sí. En objetivo triple, sí. I, és la primera concentració a la que vas o ja s'ha hagut alguna concentració en categories anteriors? Sí, pero eran de la Comunidad Valenciana solo. Esta és la primera selecció a nivell nacional per a tu. Molt bé. I, conta'ns una miqueta sobre la teua trajectòria en el Club Atletisme Torrent. ¿Desde quan estás en el club? Pues yo llevo desde infantil de primero, que ahí no estaba, o sea, solo entrenaba y ya está, no competía. Y ya en infantil de segundo ya me quedé para competir y todo eso, y pues ya empecé a hacer triple, que es mi prueba. O sea, la prueba que a mí me gusta más de las dos. Y ya pues ya empecé ahí cadete de primero, mi primer competencia de España, individual, que fue en Granollers, en Barcelona. Y ya pues a partir de ahí cadete de segundo y ahora pues a donde estoy. Molt bé. Se ria Miguel Ángel perquè has dit la prova que més t'agrada, però el salt se te dona encara millor, ¿no? Que el triple salt. Sí, es que hay complicaciones en el triple porque la técnica va un poco mal y claro, eso me salto menos por eso. Así que Miguel Ángel, alma mater, fundador del Club Atletisme Torrent, des de l'any... ho estàvem comentant un poc abans de l'entrevista, oficialment des de l'any 85, però ja en el 83 vareu començar i, conta'ns una miqueta què és tindre esportistes de la categoría de Àlex, ¿qué significa, no, para el Club Atletisme Torrent? Hombre, es que el club parece una minudencia, pero yo creo que no lo es, porque desde el año 85 oficialmente, aunque empezamos un poquito antes, hablo de memoria, no, realmente igual lo hubiera podido mirar, pero es que hemos conseguido en el club como 280, 290 medallas en campeonatos de España, que creo que no es ninguna tontería, de los cuales pues tendremos desde entonces hasta aquí, habremos tenido 60, 70 campeones de España, no recuerdo, 8 o 10 internacionales, tenemos actualmente récords de España. Entonces yo creo que la trayectoria, el currículum que tiene el club, yo creo que es bastante aceptable. Yo creo que es tan bastante aceptable como que a nivel comunidad somos, englobado todas las categorías y todas las competiciones, estaremos englobados entre los 3 o 4 mejores clubes de la comunidad. Aunque no tengamos nuestros equipos absolutos en la máxima categoría, como coincide con algún club de la comunidad, luego después lo que sí que tenemos es equipos en todas las categorías y resultados nacionales en todas las categorías, cosa que excepto 2 o 3 clubes de la comunidad lo pueden decir, ¿no? Incluso a nivel nacional solemos encuadrarnos entre los 25 y 35 mejores equipos o clubes de España, con lo cual, pues para nosotros la verdad es que eso es un orgullo. Sí, a mi quan veiem els rànquings o les classificacions de les proves i veiem són els clubs de grans ciutats, València, Barcelona, Madrid, no? També veiem el Club Atletisme Torrent i pues això diu molt, no? del nivell d'aquests clubs en comparació amb clubs en molt
Molts diners. Molts diners. Sí, la verdad es que nosotros nosotros no fichamos a nadie, entre otras cosas porque no tenemos dinero. Porque, entre otras cosas, además, porque a nosotros lo que nos llena es trabajar con la gente y ver cómo evolucionan y ver cómo pasan de entre comillas, no saber correr a, bueno, pues a luego, no solo con Alex, sino con Dani, con atletas que tenemos medallas a nivel nacional. Yo creo que debemos tener medallas a nivel nacional en todas las pruebas y el atletismo son 20 deportes en uno, ¿no? Entonces, a nosotros realmente nos llena eso, ¿no? Solo que a veces cuando nos comparan o nos comparamos con otros clubes, no nos podemos comparar. Nosotros, nuestro presupuesto rondará los 70.000 euros, que para nosotros sacarlo es mucho, pero claro, no nos podemos comparar con el Playas de Castellón, que tiene un presupuesto de 3,5 millones de presupuesto, o con el Valencia, que tiene un presupuesto de más de 2 millones, o con otros clubes de la comunidad que tienen 3 veces más presupuesto que nosotros, pero nosotros tenemos 3 veces mejor resultado que ellos, ¿no? Entonces, para nosotros realmente eso es importante porque a nosotros lo que realmente nos llena es ver cómo alguien ha llegado en la categoría que sea o cuando los tenemos desde pequeñitos y al final, bueno, pues es capaz de ser campeón de España, récord de España, internacional y realmente a nosotros nos gusta eso porque conocemos a todos los que tenemos. Lo que te comentaba antes, este año en la pista somos más que nunca. Este año nos acercamos a 400 deportistas con el nombre del club, que para nosotros trabajar con tantísimas personas, entre comillas, ¿no? Nos complica mucho la vida. Nos complica mucho la vida porque al final tenemos tan mala suerte que muchos de ellos compiten a nivel nacional. Entonces, claro, realmente es una mala suerte porque nos cuesta nuestro presupuesto, la gran mayoría del dinero se va en llevarlos por ahí a competir. Entonces, claro, llega un campeonato de España, sub-18 como este, llevamos 9 atletas en un campeonato de España y para nosotros el presupuesto, hoteles, viajes y tal, es terrible. Pero por contra, de media, en casi todos los campeonatos de España siempre estamos entre los 10, es decir, a veces hemos estado incluso entre los 3 o 4 mejores clubes, ¿no? Como en la categoría sub-18, que fuimos el 4.º club de España, o en la sub-20, que quedamos el 11, siempre estamos entre los primeros clubes en cuanto a resultados, ¿no? Entonces, para nosotros eso está bien. Pues sí, i com deies, no? No aposteu per el tema de fitxar jugadors, atletes, sinó per fomentar la cantera i de fet, bueno, pues ahí està, no? De fet, estem parlant d'Àlex López, un torrentí que, pues això, competeix en el Club Atletisme Torrent, no? I això també és de valorar i de precisament de posar en valor, no? Que esportistes torrentins i torrentines estiguin competint al nivell des d'un club de casa. Claro, claro. Este año, ya te digo, en el absoluto hemos tenido atletas formados por nosotros en finales nacionales absolutas. En el sub-23 hemos tenido atletas formados por nosotros en los finales sub-23. En el sub-20, medallistas o finalistas formados aquí. En el sub-18, formados y medallistas. Entonces, claro, parece una tontería, pero realmente conseguir que tus atletas vayan a un campeonato de España ya es complicado, porque, por ejemplo, él para ir al campeonato de España tiene que estar entre los 12 mejores de España. Y a veces no es tan fácil. Es decir, estar entre los 12... es complicado. Y luego encima, si en vez de estar entre los 12 tenemos finalistas que están entre los 8 o incluso medallistas que tenemos este año, por ejemplo, en pista cubierta, hemos conseguido esta temporada de invierno 5 medallas, 3 de oro, sí, 5 medallas en campeonatos de España, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros es un orgullo, es complicado además, es decir, que no es nada fácil, ¿no? Avui tenim així a nosaltres a Àlex i a Miguel Ángel, però de segur que tenen ocasió de que tornen. Per exemple, doncs, amb Clàudia Rubio, que va ser la millor esportista de Torrent l'any passat, en els últims premis, campiona d'Espanya en la categoria sub-20, també en salt de longitud, veritat? Plusmarquista, o Niklas Morales, o Rocío Jara, noms que ens van sonant i que veiem en les notícies de Torrent, perquè el club d'atletisme, si no cada cap de setmana que competís, bueno, sí, cada cap de setmana que competís, torneu a casa en medalla. ¿Recordeu algún cap de semana que hagi tornat últimament a casa sense medalla? Es que es complicado. A ver, nosotros que tenemos competiciones desde sub-10, es decir, de niños y niñas pequeñitos hasta veteranos. Entonces competimos en chicos y en chicas en todas las categorías. Entonces, claro, eso es un esfuerzo increíble. Quiero decir que ahora estamos en un impasse porque ha acabado la pista cubierta y ahora va a empezar dentro de nada el aire libre. Entonces estamos en un pequeño impasse de 3 semanas, un mesecillo, y luego enseguida otra vez a la marcha en provinciales, autonómicos, nacionales, ¿no? Y como tenemos, ya digo,
A ver, lo digo de cachondeo, ¿no? Por mala suerte, no, al revés, es por buena suerte. Tenemos tantísima gente, pero claro, nos complica mucho porque tenemos que diversificarnos tanto en llegar a todas las competiciones provinciales, autonómicas, nacionales, chicos, chicas, mayores, pequeños. Bueno. Entonces se nos complica. Bueno, y también tenemos el grupete de chicos y chicas que tenemos de distintas capacidades y tal, ¿no? Quiero decir que al final es que no sé si queriendo, sin querer, o ha surgido y al final se ha visto. Tenemos un abanico tan grande de gente moviéndose y a tantos niveles que la verdad es que nos complica Bueno, mucho. i veig gent que acudix i que vol formar part del club perquè Sí. aneu creixent i com bé deies, al voltant de 400 esportistes que van presentar el passat mes de novembre en el Parc Central. I no sols això, perquè aquest juliol, aquest estiu, Torrent serà la seu del Campionat d'Espanya Sub-20, perdó, que además es clasificatorio para el Mundial que se celebra en Cali, en Colombia. Una cita importante para la ciudad y sobre todo para el club. Sí, porque además tenemos la esperanza de que tenemos a dos atletas que están ahí en el disparadero para hacer la mínima de esa competición, de ese campeonato del mundo que se celebrará en Colombia, en Cali. Y tenemos ahí a Claudia Rubio y a Niklas Morales, están en el borde, en el filo de la navaja para hacer la mínima y entonces, bueno, tenemos ahí un montón de ilusiones y esperamos, si no antes, que ojalá y la hicieran antes la mínima para participar, ahí en casa les apretaremos como sea y les achucharemos ahí para que consigan esas mínimas, ¿no? No es fácil, ya digo, es más difícil todavía que un europeo, porque evidentemente piensa, por ejemplo, no sé, Claudia tiene que ir a un campeonato del mundo y la IAF intenta cerrar a 16, 18 atletas, claro, pero de todo el mundo. Y tienes que tener en cuenta, pues ahí, que los americanos meten 2 o 3, lo otro está. Entonces, claro, pensar en hacer una mínima que la IAF ha pensado para que no vayan más allá de 16, 18 atletas, pues es muy complicado, muy complicado. Pero bueno, ya te digo, Claudia está cerquísima de hacerla, Niklas esperemos que también, porque el año pasado ya se quedó cerquita y este año es de segundo año, con lo cual esperemos que también pueda pelear por hacerla. Entonces, en casa, que os invitamos ahí el 16 y 17 de julio que os acerquéis, yo creo que habrá un ambiente increíble y entonces a ver si con ese ambiente le podemos apretar un poco y pueden hacer esas mínimas, ¿no? Que estaría muy bien. Pues seguro, estarem ahí i des de ser amb aquests torrentis i torrentiners vaig anar a donar suport que seguro ho faran. No, aparte yo creo que tenemos, es decir, nos centramos un poco en ellos dos porque son los que están más cerca de esa posibilidad, ¿no? Pero estamos súper contentos porque de entrada ya tenemos varios otros atletas más que van a estar ahí en Torrent. Entonces, bueno, podemos tener una representación en un campeonato de España. Todo lo que sea más allá de 2 o 3 atletas, el 90% de clubes de España no tienen más de 1, 2, 3, porque normalmente a los campeonatos de España participan unos 600, 650 atletas, que suelen ser de unos 250 clubes o algo más, ¿no? Hay algunos clubes que meten algunos a tal, pero la media probablemente sea 1 o 2. Y nosotros, pues a lo mejor a lo mejor los que meteremos en el Campeonato de España, pues pueden ser perfectamente 6 atletas, ¿no? Que igual eso, más que nosotros, igual hay 6 o 7 clubes como mucho en toda España, ¿no? Que meten ahí en esa competición. En Antequera, que fue el sub-20 de pista cubierta, nosotros llevamos 5, que no sé si éramos el 8º club de España que llevaba 5 atletas sub-20, ¿no? Entonces, aparte de Niklas y Claudia, pues tendremos en pértiga alguna cosilla, en otras vallas tendremos también a Sara, en velocidad tenemos... Es decir, que tenemos una diversificación de gente que... important. Yo creo que està bien, serà bonito. Doncs, Àlex, i bueno, te veurem en Jerusalem ara aquest cap de setmana, com ho veus? Perquè és la teua primera concentració nacional, és cert? En què consisteix aquesta concentració? Bueno, pues es un plan de tecnificación, ¿no? Y bueno, es para entrenar, para también conocer a gente, ¿no? Supongo, la gente también que puede ir al europeo, porque... Imagina que tots, però aquest detall, tots els que acudiu a aquesta concentració sou els que heu arribat a la marca, no? Sí, claro. Tienen la mínima. I d'ahí eixireu els que finalment vaig anar a Jerusalén. Bueno, es por ver un poco el informe, ¿no? Es ver el informe, ver un poco en qué condiciones están. Más que nada, más que les vayan a dar con la varita mágica de nada, no se las van a dar porque eso se lo damos día a día en cada club. Es simplemente pues, por ver un poco cómo conocen, en qué situación están, por si tienen que echarles una mano al entrenador, porque
Hombre, yo espero, bueno, espero que en mi caso no, porque yo soy curtido en el tema, pero algunas veces llega algún atleta que pues está en un pueblo que no tienen pista o su entrenador es monitor y le falta un poco de formación y tal. Es un poco por conocer al atleta, por toda la situación, para poder echarle un cable, ¿no? Y hacer una serie de test y mediciones, pues para sucesivamente que los vas viendo, pues vas viendo si va mejorando, si no va mejorando, ¿no? Entonces, es un poco la toma de contacto con ellos, pues eso, para que se animen y para que si tienen alguna deficiencia, pues echarles un cable. I quan se celebra aquest europeu? El 4 y 5 de julio. No sé. Julio, De sí, juliol. el primer fin de semana de El primer julio. cap de setmana de juliol. I quan se sabrà definitivament, en principi? Pues en el Te veurem allí, però... en el Campeonato de España, que se celebrará al mitad de junio, que se celebra en Jerez de la Frontera. Entonces allí iremos, entonces si estamos como esperemos estar, pues ahí definitivamente ya te dirán, ya tienes el billete y tal. Hombre, si antes de eso, por ejemplo, bueno, yo creo que con 7.19 como se lo deberían llevar, pero en fin, no sé. Pero imagínate que antes de eso haya saltado ya 7.35, pues supongo que como se lo llevará. Yo entiendo que sí, que no. Yo es que he estado muchos años con el tema este de la selección española en estas categorías. Yo era el que decidía estas situaciones y no creo que haya cambiado mucho, que al final será un poco así, ¿no? Es decir, sobre todo por eso, porque es de primer año y si alguien de primer año haciendo mínima de triple y mínima de longitud, pero sobrada, no por un centímetro, sino que sobran 20 centímetros en longitud y le sobran 30 centímetros en triple. Sería un poco absurdo no ir curtiéndolo un poco en el tema, pues con la perspectiva que tiene de un chico que ha hecho ya récord de España el año pasado y tal. Pero bueno, no sé. Vamos, que Esperemos sí o sí te veurem en Jerusalem. Així ho esperem i que, bueno, que vaig a molt bé l'experiència i que tornes així a contar-nos què tal. I si vens en medalla, millor que millor, ¿no? Hombre, sería complicado, pero no imposible, ¿no? Este año supongo que será difícil, porque para conseguir una medalla en un europeo tendrás que saltar por encima de 7.40, 7.50. Y no es algo que no puedas saltar, pero siendo de primer año, la verdad es que estaremos, no sé, pelearemos esas cosas. Bueno, Ya veremos. esta ya El serà longitud tota que no una quiere, experiència. que no quiere. Bueno, pues no res, t'emplacem a que vingues a contar-nos quan tornes de Jerusalem. Moltíssimes gràcies, Àlex, moltíssimes A ti, home. gràcies, Miguel Ángel, per haver estat de nosaltres. Sí, muy bien. Y os emplazamos al de España sub-20 y, bueno, y entre Recordem medias. de 16 i 17 de juliol Sí, de 2022 a les pistes del Parc Central. eso. Allí Sábado estarem. y domingo completo, sábado tarde, domingo mañana, domingo tarde. Un buen ambiente, habrá 650 atletas, 2.000 personas. Estará bonito, estará bien. Mucho nivel, además como es obligatorio pasar todo el que quiera ir al Mundial y demás y tal, habrá un buen nivel. España tiene buen nivel en esas categorías. Genial, pues allí estarem. Moltíssimes gràcies a tots per haver vingut. Anem a fer una breu pausa i tornem de seguida en els següents convidats. Doncs seguim en el nostre programa i ho fem en els següents convidats. Ells són Gerai i Yaiza Fernández, se dediquen al ball esportiu i bueno, són veïns d'Aldaya i germans que ballen junts. Benvinguts. Así, a Songo. Bienvenidos. Bueno, és que encara que no parega tenen 14 anys, són molt jovenets, però venen de guanyar, de ser tercers en el campionat d'Espanya de ball esportiu en la modalitat estàndard i, bueno, conteu-nos una miqueta com ha sigut l'experiència. Pues ha estado muy bien porque es una experiencia muy... inolvidable Sí, porque y no nos esperábamos llegar a ese tercer puesto. Sí a la final, pero no a ese tercer puesto y bueno, ha sido increíble y eso. y ha sido también una experiencia muy bonita porque no solo la hora de competir, sino volver a ver a tus compañeros porque tenemos amigos de toda España. Entonces, cuando se celebran los campeonatos de España es cuando vemos a todo el mundo. Entonces, pues está muy bien. Això va ser el passat 25-27 de març en la Nucia, en Alacant, on vau disputar aquest campionat i unes setmanes abans vau competir en el Trofeu Ciutat d'Aldaya, en el vostre poble més, en casa, i allí a més vau guanyar el primer premi, no? Vau quedar Sí, primers en en estàndard Y i segons en ball llatí. sí. Conteu-nos una miqueta sobre la modalitat, per a qui no conega el ball esportiu, perquè dins d'aquesta modalitat, entre estàndard i llatí, hi ha diferents balls, no? Dins de cada Sí. categoria. Hay 10 bailes en total, 5 latinos y 5 en estándar. Y los 5 de latinos son samba, cha-cha, rumba, paso doble y jive. Y
estándar está el vals lento, el tango, el balinés, el slow fox i el quick step. Quasi res. I, i veieu tot això, aleshores? Sí, En cada competició, dins de cada modalitat, no? Dins de l'estàndard, m'imagino que la competició en si és que teniu estos 5 balls, no? sí. Que teniu que preparar i és en el que consisteix esta competició, no? Que valoren els jutges que, com podem veure. Sí. I des de quan porteu ballant? Com començareu en el món del ball? Comenzamos a los 13 años haciendo musicales y empezamos también porque a nuestra madre le gustaba el baile y mis Mis padres padres. bailaban Ajá. y entonces nos apuntaron, porque a ellos les gustaba a todo el mundo y pues nos apuntaron. Y comenzamos con musicales, pero luego ya nos pasaron al baile baile. deportivo Y y con, ya con los 6 años, 6, 7 años empezamos a a competir. competir. I des d'aleshores fins a dia d'avui, molt bé, perquè hem seguit un poc la vostra trajectòria i bueno, pues, cada any no? Millorant, ara tercer lloc a un campionat d'Espanya. I què depara el 2022? Quins són els pròxims campionats que aneu a tindre al llarg d'aquest any? En un mes tenemos la de Manises, que la organiza nuestra escuela de baile, y bueno, en 2 semanas es Ujú. Cambrils, en Cambrils, no sabemos si vamos a ir, es un internacional. Y en junio tenemos la del Campeonato de España de Latinos y Y en en diciembre diciembre el de el de 10 10 bailes. El de 10? Sí, Sí. Vale, que tots, Estàndard els i dos, llatí, estàndard sí. i llatí, tots junts. sí. Molt bé. Bueno, com dèiem, teniu 14 anys, encara són molt joves, però ja porteu pràcticament tota una vida, veu dir que començareu a 3 anys. El dia de demà us agradaria dedicar-vos professionalment al ball? Sí, A mí me gustaría ser profesor de baile. a mí también. I quantes hores entreneu a la setmana? Com és la vostra dinàmica? Pues entrenamos todos los días y pues entrenamos, depende del día, pero por ejemplo el viernes, que es cuando más horas estamos desde las 5 hasta las 10. Són molt de sacrifici, perquè entrenar Sí. tots els dies i després el cap de setmana que tingueu competició, a competir, Claro, o sea, m'imagino. sí, I com dèieu, esteu en el club de ball esportiu de Manises, no? Veritat? Pues conteu-nos una miqueta sobre la vostra escola, els vostres mestres... Nuestro entrenador se llama Ricardo Arteaga Uh-huh. y Estefanía Ruiz. Y esta escuela era antes de los padres. Y bueno, está en Manises y Molt eso. bé. Bueno, va passar de pares a fills, igual que la vostra passió pel ball, no? M'imagino que molt contents els vostres pares de... nosotros comenzamos haciendo los musicales con Juani, que es su madre, y luego Ajá. ya pasó con su hijo Molt bé. al baile deportivo. Pues, bueno, Jaiza i Erai, moltíssimes gràcies per haver vingut així. Esperem que torneu pronte per a contar-nos nous èxits del ball esportiu sí, a Soncom. Gracias. Moltes gràcies. Nosaltres anem a fer una breu pausa i tornem en l'última part de l'entrevista. Ens visita Susi Ferrer, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Torrent. Doncs apleguem a l'última part del nostre programa i ho fem ja acompanyats de Susi Ferrer, regidora d'Esport de l'Ajuntament de Torrent. Benvinguda, Susi. Moltes gràcies. Ja ens va visitar al primer programa com a regidora de Cultura, que és també, i ara ho fa per parlar d'esport perquè precisament aquesta mateixa vesprada s'ha inaugurat esta Setmana de l'Esport i la Salut, aprofitant que els dies 6 i 7 se celebren els dies de l'esport i la salut, respectivament. Aquesta vesprada a la plaça Unió Musical s'ha inaugurat esta primera vesprada d'esports i conta'ns una miqueta com ha anat aquesta inauguració, tot i que el temps no acompanyava del tot, però ha respectat. Sí, la veritat és que jo m'he enterat un poquet, mirant ahí com se divertien els xiquets, que era lo primordial, no? Fer una setmana dedicada a fomentar l'esport i la salut, que és molt important en les nostres vides i sobretot fomentar-ho a través dels xiquets i les xiquetes, perquè venim d'una època un poquet en la pandèmia que hem parat la rutina i demés, i el que volíem era este dia de l'esport, fomentar l'activitat física, l'exercici físic, el moure's, aquesta vida activa que hem de tindre cadascú de nosaltres. I la veritat que molt bé, hem posat ahí diverses activitats d'escalada, de llits elàstics i després d'equilibri i alguns jocs d'habilitat també, per a que els xiquets juguen, no? I comencen aquestes
i comencen a treballar el que són la motricitat grossa, la motricitat fina, la coordinació, la lateralitat, tot el que se treballa a través de l'activitat física i de l'esport. I la veritat que l'any passat ja vam fer una activitat que recordo que estàvem en pandèmia, recordo que no n'hi havia, en aquest moment, el dia 6 d'abril no n'hi havia escola, per tant, el que vam fer és un concurs a través de la plataforma Kahoot, que vam participar i fèiem preguntes sobre l'esport, sobre la història esportiva a Torrent i les nostres instal·lacions, i la veritat que fou divertit, fou un encert, i enguany volíem fer alguna cosa més actiu i plaça per plaça perquè també de tots els raconets de la ciutat puguen gaudir d'aquesta activitat. Així és, perquè per als que no hàgiu tingut oportunitat d'estar aquesta vesprada, va estar tota la setmana fins al 8 d'abril. Demà mateixa, de 5 a 8 de la vesprada, al Parc Central, a l'encreuament de l'Avinguda Olímpica amb el carrer Sol 88, el dia 6 plaça Corts Valencianes, el dia 7 a la plaça Frare Antonio Panes i el dia 8 al carrer Juan 23. Així que ja ho sabeu, teniu ahí tota aquesta setmana per a gaudir de l'esport a la ciutat de Torrent, als carrers, a les places de la nostra ciutat. Si et sembla, parlem perquè precisament ens han visitat en la primera part del nostre programa els amics del Club d'Atletisme Torrent, Miguel Ángel Villalba, el seu president alma mater del club, amb un dels seus esportistes punters, com és Àlex López, que se'n va ara a la concentració de la selecció espanyola. I, bueno, entre altres coses, hem parlat d'aquest campionat d'Espanya sub-20 que acollirà la ciutat en el mes de juliol, 7 de juliol, i m'imagino que també per al club, però també per a l'Ajuntament, per a la Fundació Esportiva, una cita important. És una cita molt important per a la ciutat de Torrent, tornar a recuperar aquesta activitat, com estava dient abans. És la tercera vegada que se realitza un campionat d'Espanya a la nostra localitat. La primera no se'n recordem, que fa molt, només encetar la instal·lació per a estrenar-la, i la segona fa un parell d'anys, no sé si fou en el 17 o en el 18. Bueno, i per tercera vegada tornem a acollir un campionat sub-20, a més, en què participaran al voltant de 700 atletes. Per tant, és molt important per a la nostra localitat, per a la nostra instal·lació, també posar-la en valor, per als nostres atletes, perquè tenim opció de medalla. El dijous passat crec que estàvem reunits el comitè en el club d'atletisme per anar mirant a veure coses que ens falten de cara a la data prevista, que justament serà abans de festes patronals. Per tant, la gent que vinga podrà veure un poquet el moviment que n'hi ha a la nostra localitat. O sigui que molt contents, amb moltes ganes de fer un campionat d'Espanya, que he de dir que no serà l'únic que farem enguany, perquè enguany tenim molta activitat. És el 40 aniversari que es va fundar la Fundació Esportiva i fem moltes activitats, entre elles este campionat i esta setmana esportiva. Molt bé. Com dèiem, l'agenda no para, estem en el mes d'abril, ara que ja la pandèmia pareix ser ens dona una treva, esperem que siga llarga i se puguen realitzar totes les activitats, perquè precisament fa no res, en el mes de març, encara que va ser per l'oratge, no va ser per la pandèmia, se va ajornar la rompecadenes que ha passat al mes de setembre. Però van començar l'any fort, el dia 3 de febrer, amb l'etapa que passava per així de la Volta Ciclista de la Comunitat Valenciana, i el calendari de Torrent sempre és ampli en totes les carreres populars, cites esportives. Conta'ns una miqueta el calendari més proper o el que tinguem. Sí, començarem, com tu dius, en una etapa forta, que era l'arribada de la Volta Ciclista, que no l'havíem fet i volíem veure com responia la gent, i la veritat que fou una vesprada molt acollidora i agradava moltíssim el fer una etapa que fora la meta. Sí, perquè era el fi d'etapa, exacte, la meta. Com tu dius, tenim un llarg número d'activitats que es faran enguany. Este diumenge vam fer, per exemple, el torneig que hi havia de pàdel femení, del 8M, que se va ajornar també per mal temps, que teníem preparat des de la Delegació d'Igualtat, en la nostra regidora Marina Olivares, que també va participar en el torneig, i la veritat que molt bé, perquè va eixir sol, o sigui, per fi el temps ens va deixar poder realitzar-lo, i amb molta participació, perquè la gent té moltes ganes de realitzar activitats com esta.
Però bueno, comencem en un calendari ple de carreres, perquè per als runners que sempre estan preguntant, doncs el 8 de maig tindrem la 10K Molt bé. i la mitja marató, que la 10K estarà dins del circuit de Diputació, és la segona prova del circuit Molt de bé. Diputació. I la veritat que molt bé, així els runners ja que estan preparant-se, que en seguida obrirem les inscripcions, que també estan tardant un poquet, però bueno, tot arriba. I ja, bueno, he de dir-vos també que estem preparant les miniolimpiades, que duem Clar. 2 anys sense fer, i és una cita molt important a la nostra ciutat i sobretot per als escolars, perquè si abans deia que pues, hem de fomentar Recuperar, no? des dels més menuts aquestes activitats, pues, com no, la miniolimpiada que no es fa, jo crec que en ninguna part Sí, la veritat és que, bueno, País Valencià. tots els que hem sigut qui menys hem passat Hem per passat per ahí ahí. en algun moment i tots ens recordem del moment en què vam anar a les Les miniolimpiades. escoles ja tenen el seu calendari de vindre al Parc Central a entrenar, o sigui que ja està tot més o menys preparat. Vull que afegir un parell de cosetes, d'anècdotes per a donar-li més vida a aquesta miniolimpiada, que necessitaré la col·laboració de totes les escoles per a poder dur-les endavant. Molt bé. I la veritat que aquesta és una cita molt important i amb moltes ganes, perquè com a regidora d'esport, la veritat que tinc ganes de veure i ser Parc Central ple de xiquets i de xiquetes, no? En la festa de l'atletisme. I després, bueno, ja se n'anirem a juliol, que tindrem la legua i tornarem a tindre el torneig d'escacs, o sigui que la veritat que tenim tot un any un calendari ple d'activitats esportives. Molt bé. Bueno, de fet, en setembre tornarà la rompecadenes, La rompecadenes que s'ha ajornat, la Runcàncer, que ja tenim la data també, que és el 24, o sigui que... Una cita molt important, sempre la I més Runcàcer. sorpreses que no puc desvelar ara. Bueno, encara no. Sí que, si tot va bé, tindrem la Sant Silvestre, que també finalment se van quedar ahí a punt de poder disfrutar el tema i tornar a ser virtual. Però com he dit abans, el Campionat d'Espanya d'atletisme no serà l'únic que es realitzi a la nostra localitat. Bueno, pues ho deixem ahí, se quedem ahí. Tindrem Tindrem ocasió de tornar-te a convidar perquè mos ho contes. Susi, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres així a Soncom i no res, pues fins la pròxima. Moltes gràcies a vosaltres per fer-nos dir les coses així i informar a la gent. Molt bé, doncs així acaba el nostre programa d'avui. Nosaltres tornem el dimecres, també a les 10 de la nit, en el nostre programa de Som Cultura, i el dilluns que ve amb més esports així. Abans, el divendres, tindrem l'agenda amb les nostres companyes Paula i Andrea. Així que ens tornem a veure el dimecres a les 10. Amb la col·laboració de Nova Llibres.